están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día tenemos como primer invitado a José de Gregorio. Él fue expresidente del Banco Central, fue triministro de Economía, Energía y Minería en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y hoy día es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, conocida como la FEN. Bienvenido a Influyentes, José de Gregorio. Hola, ¿cómo estás? Gusto estar aquí. José, quisiera partir preguntándote por tu mirada de cómo es la recuperación económica en Chile post-estallido y post-pandemia. ¿Cómo ves la situación actual cuando hay indicadores positivos como el precio del cobre, cierto movimiento económico importante, pero a la vez también hay muchas necesidades no resueltas y también muchos sectores que siguen contraídos? Sí, efectivamente la recuperación ya ha comenzado en el sentido de que pasamos lo peor del periodo de confinamiento. La economía chilena ya venía golpeada desde el último trimestre del año pasado con el estallido social. Nuestra economía ya había tenido una caída para terminar un año con crecimiento de menos 2%. Este año se esperaba un crecimiento tenue, pero obviamente se fue muy agravado por la pandemia. Lo que tenemos nosotros ahora es una recuperación que empieza, pero que vamos a terminar cerrando un año con caída del producto cercana a 5%, una de las peores caídas. Es interesante, en el mundo esta es la peor caída desde la Gran Depresión, es mayor que la de la crisis financiera internacional. Sin embargo, en el caso de Chile, el 82 fue mucho peor la caída, a principios de los 70 tuvimos caídas peores. O sea, de alguna otra manera tenemos una situación extremadamente grave, pero en la cual el rol que han jugado nuestras políticas macroeconómicas, en particular lo que ha sido la política monetaria extremadamente expansiva del Banco Central, asegurando que los mercados financieros funcionen, la expansión fiscal, a lo que además hay que sumar el impulso que proviene del retiro del 10%, ¿no es cierto? Todo eso va a permitir mitigar en cierta medida. Si eso no hubiera ocurrido, tendríamos una caída muchísimo mayor y al mismo tiempo no hemos tenido mayores sobresaltos financieros, que son los que ocurren muchas veces en otras crisis que no hemos tenido. Así que yo diría que el próximo año vamos a tener una recuperación. Todavía recién a fin de año del próximo año vamos a estar alcanzando los niveles de PIB que teníamos pre-estallido social. Claro. O sea, aquí vamos a tener 2 años bastante flojos. Sí. De actividad, y eso significa recién alcanzar lo que habíamos tenido a fines del 2019, pero todavía falta alcanzar lo que era nuestra trayectoria, y claro, eso nos vamos a demorar. José, pero además estos 2 años que vienen son años de elecciones intensas, de elección de constituyentes, del inicio del proceso constitucional. ¿Cómo dialoga esta recuperación económica incipiente con el proceso político? Y también te quiero preguntar, ¿cuál es tu mirada del proceso político que estamos viviendo? ¿Cuál es el nivel de la crisis política en que estamos? Efectivamente, uno no puede, es muy difícil hablar de economía hoy día, de hablar de lo que va a pasar si uno no toma en cuenta el contexto político que estamos viviendo. Yo diría las políticas macro yo creo que podría haber habido un esfuerzo fiscal algo mayor, pero podemos discutir algunas cosas así. Pero hay un problema político institucional en Chile que tiene muy complicado, que tal vez no tenga un efecto directo de corto plazo en la recuperación, pero sí va a tener un efecto importante en lo que son nuestras perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Si nosotros queremos tener una agenda social agresiva, también tenemos que recuperar el crecimiento. Y para eso es importante que tanto el resultado de la Asamblea de la Constituyente, la Comisión, la Convención Constituyente, como el manejo de la política económica durante este periodo vayan permitiendo que vuelva el crecimiento. Obviamente estamos en una situación de mucho riesgo, en la cual hay escenarios bastante malos. También podríamos salir bien porque Chile está en una crisis política de primer orden. Sí. ¿De qué envergadura es esta crisis política? ¿Comparada a qué, en tu opinión, es esta crisis política? O sea, yo creo que Chile no ha tenido una crisis política de esta envergadura, dejemos fuera además lo que es la dictadura, porque ahí los problemas son distintos, desde principios de los años 70. O sea, hoy día tenemos un sistema semiparlamentario, una extremada debilidad y liderazgo del Ejecutivo, con un Congreso que está realmente con una creatividad y desbordado de ideas y de premuras que impiden hacer políticas bien pensadas. Entonces estamos como en el conflicto entre un Parlamento que está bastante populista, podrán decir algunos, con falta de una mirada a largo plazo, y por otra parte un gobierno con poco liderazgo incluso sobre su gente. ¿Qué significa esto? Que las políticas públicas y los
problemas que tenemos que resolver desde ahora. Es bien importante, muchas veces la gente piensa que la Constitución nos va a resolver los problemas. No, la Constitución va a ser el marco que nos va a permitir resolver los problemas. Pero Chile tiene problemas urgentes desde hoy. Claro. Y esos problemas los tenemos que resolver con cualquier Constitución nos esté rigiendo. Por eso, por ejemplo, encuentro muy lamentable que todavía no hay un acuerdo en una buena reforma de pensiones, sí, porque es uno de los problemas más urgentes que tenemos. Claro, y que afecta a los que hoy día están con pensiones bajas y no pueden esperar a 2 años más. Te quería preguntar en ese sentido, José, bueno, lo que ha sido, bueno, el primer retiro del 10%, que todos prácticamente los economistas de centroizquierda se opusieron por considerarlo una mala política pública de estar usando los fondos de pensiones en solucionar los problemas, las urgencias de ahora, y ya estamos en el segundo, digamos que es inminente, sea en el proyecto, cuál de los 2 proyectos quede aprobado finalmente, con lo cual hay un nuevo, digamos, impacto en los fondos de pensiones. ¿Cuál es tu mirada como economista de qué camino hay para salir de esta lógica y no terminar en un tercer, cuarto retiro y que haga inviable una reforma de pensiones o que haya un buen sistema de pensiones en el futuro? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de llegar a un acuerdo de reforma de pensiones y tener un sistema de pensiones de largo plazo. Porque hoy día, al no tener claro, obviamente, la convicción que hay sobre la importancia que tienen los fondos acumulados para las pensiones futuras está mucho más débil. O sea, todos dicen si este sistema va a cambiar, no se va a mandar, y licuarlo es algo que tiene mucho menos costo que si lo tuviéramos en el contexto de un sistema de pensiones de mediano plazo, en el cual nosotros sepamos efectivamente cómo van a mejorar las tasas de reemplazo, cómo va a funcionar el sistema. Entonces yo creo que una cosa muy importante es haber hecho reforma de pensiones. Creo que lamentablemente, y lo digo que lamentablemente, porque uno dice que esto no es, lamentablemente el gobierno ha estado atrasado. Sí, pues la propuesta de hecho de la senadora Goich y del senador Letelier del 6% que vaya a cuentas nacionales, a solidaridad e intrageneracional, es una propuesta que en general es muy validada por los economistas. Es una propuesta que está muy bien pesada, muy bien calibrada. El problema que tenemos nosotros en Chile es que muchas veces las discusiones se caricaturizan. Entonces la gente dice, esa propuesta es un sistema de reparto como los repartos que están quebrados en el mundo. Yo estoy de acuerdo que los sistemas de reparto están quebrados en el mundo por temas, ¿no es cierto?, de la pirámide, ¿no es cierto?, demográfica, claro, que hoy día tenemos mucho menos gente que está contribuyendo a esos sistemas respecto a los jubilados. El sistema de reparto no es viable, pero lo que sí es viable es redistribución. Y lo que ese proyecto plantea es redistribución al interior de las generaciones, crear realmente seguridad social entre la gente del mismo grupo etario. Pero al mismo tiempo también ese proyecto contempla una transición para la gente que está hoy día jubilada, que recibe redistribuciones, que se debería acabar en el tiempo, porque este 6% adicional es algo que quienes jubilen y tengan toda su vida con el 6% van a tener una pensión mucho mayor. Claro. No van a depender de que les transfieran. Claro. Pero nosotros tenemos un problema con los jubilados hoy día. Y el problema con los jubilados hoy día, sin duda nosotros tenemos que fortalecer los temas de pensión solidaria y transferencias directas al Estado. Pero a lo que estamos pensando es en el sistema contributivo. Porque es muy fácil decir, no, las pensiones las resolvemos con los gastos generales de la nación, claro, el presupuesto general, sí, pero tenemos un presupuesto que vamos a estar con cifras de deuda pública de 35% después de haber tenido, en un par de años, después de haber tenido 5% hace unos 10 años atrás. Nuestra situación fiscal se ha deteriorado. Exacto. Y no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Vamos a tener que elevar los impuestos en el futuro, este obviamente no es el momento, vamos a tener que elevar la carga tributaria, y todo eso no da para tener un sistema generoso como algunos piensan, que todo va a ser a gastos generales en la nación, dándoles pensiones solidarias a todos. Tenemos que fortalecer el sistema contributivo, que la gente tenga incentivo a contribuir, a formalizarse, y yo creo que hay un proyecto y hay discusiones ya que se pueden hacer para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que sería tremendamente lamentable de que este gobierno terminara sin haber cerrado el tema de pensiones. ¿Y ves posibilidad de que el gobierno se juegue por sacar esto adelante? Porque ellos estaban puestos en que fuera una parte a la cuenta individual y no transar, digamos, en que fuera el 6% a solidaridad. Yo creo que aquí lo más importante y en política es que uno tiene que ceder, sobre todo cuando uno es minoría. Yo creo que tratar de hacer en el Congreso algo cuando uno no tiene la mayoría, tiene que tratar de buscar acuerdos. Sí. Y lo importante es que uno aprende en la actividad pública. Uno nunca saca el proyecto ideal de uno. ¿Por qué? No es porque el mío sea correcto técnicamente.
Porque nosotros, como economistas, lo que entregamos es un menú de opciones eficientes. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Y qué debería hacer el mundo político? Ellos deberían tomar las decisiones respecto de cuál es la, como diríamos así, cuál es la utilidad, el bienestar de los ciudadanos. Claro. Nosotros, si nos dicen, mira, a un sistema con transferencia, a un sistema sin transferencia, a un sistema, uno tiene que decir cuál es la opción más eficiente para ese sistema. Pero exactamente los montos de redistribución y eso, nosotros como economistas también tenemos opinión y podemos decir cuáles son los costos y los beneficios. Pero al final quien los balancea y quien toma la decisión debería ser el mundo político. ¿Y tú piensas que el presidente y el ministro Briones se pueden jugar por este proyecto y que puede terminar siendo un legado de su mandato? Yo creo que sería fundamental que un legado de su mandato sea dejar una reforma de pensiones. O sea, creo que es como de las cosas más importantes. Esto se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Hubo bastante oposición a ese proyecto. Ha evolucionado la mirada del tema de la seguridad social, ha evolucionado las preferencias ciudadanas y es a eso a lo que nosotros debemos adaptarnos. Y yo no diría si se la juegan o no, yo les pediría que por favor hagan un esfuerzo fundamental al gobierno y a la oposición para llegar a un acuerdo en un tema que es tan importante. Y además que hay otro proyecto presentado por Yasna Proboste y otros parlamentarios que plantea, digamos, la estatización de las cuentas individuales en una manera, ¿no? Y eso, ¿tú ves posible que un escenario así llegara a pasar, que la plata que tienen los chilenos en la AFP fuera expropiada, estatizada, nacionalizada, como pueda llamarse? Uno nunca puede decir nunca, ¿no es cierto? Son proyectos bastante livianos. Son proyectos muy mal pensados y son proyectos que no respetan cosas básicas como el derecho a propiedad. ¿No es cierto? Que además está garantizado en la Constitución y estoy seguro que va a estar garantizado, debiera estar garantizado en una nueva Constitución. Creo que la gente y la ciudadanía hoy día se ha dado cuenta que tiene fondos, que son fondos de ellos, que había un mito. De alguna otra manera el costo que pagamos en términos de pensiones, porque hay un costo, no todo es costo, yo te decía un beneficio, es que había un impulso a la demanda. Claro. No por eso uno lo va a hacer, va a haber un impulso, pero también hay un beneficio en el sentido de sentir, esos fondos son de propiedad de las personas, tienen nombre y apellido. Por lo tanto, pensar de que uno puede expropiar el esfuerzo del trabajo de muchos años de las personas. Hay quienes dicen no te preocupes porque te voy a dar pensiones mayores. Nadie puede comprometerse a eso en un país que no tiene garantizados los recursos. Exactamente. Ahora, José, ¿qué está pasando con los empresarios? ¿Cuál es el clima que tú ves en el empresariado chileno hoy día? Y te lo pregunto también porque la FEN ha organizado este año muchos seminarios, muchos webinars con destacados economistas mundiales que plantean justamente que este es un momento para repensar la recuperación económica con énfasis en desarrollos ambientales, en economía verde, en la inclusión, en la desigualdad. ¿Tú ves que los empresarios chilenos están en esa sintonía? A mí no me gusta hablar como de estos no son grupos homogéneos. Yo veo que hay mucha gente que entiende los problemas que tenemos. A mí lo que sí me preocupa es una posición que puede ocurrir en algunos empresarios, como también en el mundo político, de extremo conservadurismo, y donde, mira, nosotros podemos tener acuerdo, pero es la venezualización de la discusión política. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, mira, si hacemos esto es Venezuela. Tontera. O sea, si nosotros, el retiro del 10% no es lo que hace Venezuela. Te voy a decir más aún, lo que está pasando en tema constitucional en Chile es una aprobación de un 80% de los chilenos por tener una nueva constitución no motivada por un caudillo populista autoritario, como pasó en el caso de Chávez, como pasó en el caso de Correa y como pasa en muchas ocasiones. Esto ha sido un movimiento ciudadano. O sea, es lo contrario de lo esta idea de la venezualización, digamos. Hay riesgo. Hay gente que le encantaría ser como Venezuela. Hay gente que hay gente que le gustaría volver al pasado. O sea, nosotros tenemos que ser un país democrático donde pongamos la idea y donde el rol principal de todos quienes tenemos alguna influencia, alguna cosa, ¿no es cierto?, en políticas públicas, es hablar con ideas. Y eso es lo que yo he visto en estos seminarios cuando la gente dice, esta es una oportunidad que tiene Chile. Por lo tanto, si nos restamos de esta oportunidad diciendo, no, esto es el camino al precipicio, obviamente no vamos a estar contribuyendo a construir este país. Sí. Esa mirada desconfiada, esa mirada, a mí no me cabe la menor duda que hay gente que no quiere tener
o que en sus ideas son malas para el país, pero las tengo que combatir con ideas, no con temores ni con populismo. Pasó en el primer retiro del 10%. ¿En qué sentido? En el primer retiro del 10% hubo quienes dijeron esto no se puede hacer porque va a quedar una crisis financiera. Sí, eso fue lo que se vaticinó, entre otras males, digamos. Algunos. Sí. Y no ocurrió porque quienes conocemos el mercado financiero, como sabemos, quienes sabemos cómo funcionan los administradores de fondos y quienes sabemos las capacidades que tiene el Banco Central y nuestro sistema financiero de absorber esto, sabíamos que no iba a pasar, ¿no es cierto? Pero lo dijeron también como una manera de meter miedo. Entonces al final las campañas del terror no sirven, porque ¿qué fue lo que pasó? Hubo el primer retiro y parece que eso no se cumplió. Entonces ahora hay economistas que están diciendo con el segundo retiro, además el crecimiento de la economía de este año y el próximo va a bajar. No va a bajar, probablemente suba porque es un impulso de demanda. Por lo tanto, pero no es bueno para las pensiones, no es bueno para el largo plazo, no es bueno para la confianza institucional. También en Chile se debilita la confianza y eso es importante en materias de inversiones, de tener confianza de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y eso se debilita cuando uno ve, ¿no es cierto?, esta discusión y cuando ve el nivel de la falta de seriedad y del apresuramiento y la liviandad con que se aprueban algunos proyectos. De cara a la nueva Constitución, ¿qué crees tú, que ya dijiste que obviamente es muy importante que esté resguardado el derecho a propiedad, pero qué más es muy importante desde el punto de vista de la redacción de la nueva Constitución para mantener el crecimiento económico y poder tener entonces manera de pagar y gastar todo lo que necesitamos en términos de necesidades sociales? Desde mi perspectiva, o sea, porque hay muchas cosas, yo creo que el tema de los derechos sociales tiene que estar. Pero el tema de los derechos sociales tiene que estar, pero no consagrado en la Constitución el nivel del derecho social. Ya. La gente debe tener un salario digno, pero los salarios mínimos se fijan por ley, no en la Constitución. La gente debe tener pensiones dignas, pero uno debería poner en la Constitución, como me han explicado constitucionalistas, como lo determine la ley. La gente debería tener acceso a buena salud, pero obviamente el nivel de tratamientos que el sistema de salud y el país puede absorber depende de su nivel de ingreso. Pero yo creo que hay dos elementos que son muy importantes. En primer lugar, nosotros tenemos en Chile una cosa que se llama la iniciativa exclusiva del presidente. Sí. Este es un país ultrapresidencial. Y es parte de la crisis que hay ahora, ¿no? Ha hecho agua. Claro. Ha hecho agua el sistema presidencial. Cualquier modificación, en particular cuando yo pienso que en Chile tiene que haber mucha descentralización, tiene que ser con normas constitucionales muy estrictas de mantención del orden fiscal. No es mantener balance año a año, pero es mantener la solvencia fiscal, que en el mediano plazo lo que la economía gaste sea lo que la economía puede, porque sea lo que la economía recauda. Y por eso tenemos nosotros que diseñar y poner cosas en la Constitución. Hay países que ponen, por ejemplo, la necesidad de que los gobiernos implementen y presenten reglas fiscales. Claro. Y en segundo lugar, yo creo que la autonomía del Banco Central, que para este país ha sido tremendamente beneficiosa, lo hemos visto en esta crisis, lo hemos visto en la crisis que a mí me tocó en crisis anteriores. Puede haber discusiones técnicas y en esto hay que ser muy cuidadoso. Es muy fácil evaluar a alguien cuando las cosas han ocurrido. Es muy distinto cuando uno tiene que tomar decisiones con incertidumbre. Exactamente. Y yo estoy cierto que la institucionalidad que tenemos es la que nos permite tomar las mejores decisiones con incertidumbre. Como destacado ex concertacionista y además ministro durante el gobierno del presidente Lagos, ¿qué explicación te das tú de que ese sector, digamos, de centro-izquierda, que durante tantos años gobernó, no tenga hoy día una representación importante en términos de candidaturas presidenciales, al menos lo que las encuestas arrojan a un año de la elección presidencial? ¿Qué pasó? Hay algo que uno tiene que mirar como a nivel general, hay como una crisis de la socialdemocracia. Pero todos se declaran socialdemócratas. Sí. No, pero ha habido como una crisis. Tiene que ver con los temas políticos, una extrema polarización, las fake news, la manera de decir liviandades y creer liviandades y la polarización que generan las mismas redes sociales, ¿no es cierto? Porque cuando yo veo muchas cosas que dice que esto es negro, obviamente me llegan muchos mensajes para seguir viendo cosas que soy negro. Todo esto no hemos sabido adaptarlo. Yo creo que muchos políticos han estado más preocupados de su posición en el mundo político que de hablar con lo que realmente piensan. De repente es vergonzoso ver cómo rasgan vestiduras personas que estuvieron durante 20 años usando autofiscales, paseándose por reuniones y hoy día renegando. O sea, yo lo encuentro absolutamente vergonzoso. Yo entiendo y yo soy un orgulloso de lo que hemos hecho y yo creo que lo que el país hizo, con muchos errores, lo que hizo desde el retorno a la democracia fue ejemplar. Fue tan ejemplar que pasamos de ser un país de la mediocridad de América Latina a ser la nación más próspera de América Latina, de haber reducido la desigualdad
manteniendo altos niveles de desigualdad. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué Sí, fue lo que nos mostró? ¿por qué pasó, digamos, qué es después que todo lo que pasó después? Yo creo que lo que nos pasó es una frase que hace muchos años yo conversaba con uno de mis profesores en Estados Unidos y que él me dijo esta vieja frase en Estados Unidos que dice: si no se ha echado a perder, ¿para qué arreglarlo? ¿No es cierto? La traducción al castellano. O sea, todo funcionaba tan bien creo que no hubo necesidad de cambios sí, más grandes. pero el problema subyacente lleva a que se va a echar a perder y se va a echar a perder muy grande. Por lo tanto, lo que faltó fue anticiparse. Lo que faltó fue haber tomado el tema educacional, el tema del endeudamiento de los jóvenes durante los 2000 con mayor énfasis, con mayor fuerza. Ese es el problema de integración social. El problema del Transantiago, el problema del Transantiago que le hacíamos un arreglo a otro. El problema de la marginación en los barrios periféricos. O sea, fue el no haber dicho, mira, aquí tenemos, no se pueden solucionar todos los problemas de una, pero haber hecho soluciones como el tema de pensiones. Si el tema de pensiones hace 10 años que sabíamos que tenía problemas. Exactamente, Comisión Marcel, comisiones, y no haberlo abordado. Al principio salió, ¿no es cierto?, el pilar solidario, y se avanzó mucho, pero decir esto no basta, el seguir avanzando y el saber que lo que uno tiene que hacer es avanzar, no tratar de avanzar corriendo y sin escuchar a nadie, porque te vas a tropezar y al final vas a retroceder. O sea, ir avanzando, e ir escuchando, e ir reconociendo los problemas que se nos vienen, y dado esos problemas que se nos vienen, ir mejorando las cosas. Y yo creo que eso nos pasó, yo creo que eso ha pasado en muchos países del mundo, tiene que ver mucho con la polarización que existe hoy. Yo espero que en el proceso que viene, por eso yo no me gusta ser fatalista, yo creo que hay posibilidad de que nos vaya muy mal, pero también hay una posibilidad que si todos, incluso quienes quieren un país mejor pero no están de acuerdo con las cosas que están yendo, ponemos nuestro esfuerzo y nuestra mejor voluntad, yo creo que tenemos chance. ¿Cómo evalúas al gobierno y al ministro Briones en todo este manejo de la pandemia? Porque leí algunas declaraciones tuyas que decían, bueno, esto del 10% también pasa porque es un gobierno que va llegando tarde y no va dando respuesta y van creándose en el fondo estos nuevos problemas, ¿no? Sí, a mí no me gusta personalizar las evaluaciones, porque esto es una evaluación de un conjunto completo que el gobierno, el ministro Briones ha hecho mucho esfuerzo, ¿no es cierto? El gobierno es distinto, hay mucho, pero como institución obviamente que ha estado atrasado. Te voy a decir una cosa, yo en mayo, cuando partió la primera discusión del retiro del 10%, yo dije en un medio de prensa, uno debería pensar en los sistemas de autopréstamo, de retiros transitorios. Conversé con una persona relativamente influyente y dije, ¿por qué no pensamos en algo antes de que esto llegue? Por ningún motivo, eso no se toca. Mira cómo terminamos, y mira cómo terminamos con el gobierno patrocinando esto en el segundo retiro. Nos pasó también, recuerda, que una cosa que ya está en el pasado, pero una cosa que fue muy criticada y que esto es tremendo, cuando el Colegio Médico nos invitó a 6 economistas a proponer hacer el plan el plan económico, sí. Nosotros hicimos una propuesta que terminó después en una comisión mucho más amplia buscando un acuerdo. ¿Por qué? Porque de nuevo el gobierno venía tarde en esto. Yo creo que efectivamente, y yo creo que tiene una oportunidad, y creo que lo más importante no solo son las políticas, sino la oportunidad que esta se van a aplicar y cómo nosotros vamos realmente anticipando y avanzando en los problemas graves que tiene la ciudadanía en una crisis inédita donde tenemos un montón de conflictos que tal vez no son, pero donde tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de sacar el país adelante y sentar las bases para el progreso futuro. Y a pesar de todo, ¿eres optimista de que podemos lograrlo? Soy moderado, o sea, no ando diciendo, yo conozco gente que al otro día del plebiscito anda a decir, ahora sí, ahora lo vamos a resolver todo. Yo creo, voté a prueba, creo que teníamos salida, creo que las condiciones que estamos, las probabilidades de fracasar son muchísimo mayores. Pero creo que realmente si no hacemos un esfuerzo grande, si los partidos políticos no hacen un esfuerzo de generar una buena convención constituyente, ¿no es cierto? Que a mí me gusta mucho que no sean parlamentarios gente que esté mirando una elección. Yo creo que ese primer punto es muy importante. Si quienes no vamos a estar en esa convención igual contribuimos desde nuestro campo, ¿no es cierto?, académico, profesional, yo creo que podemos hacer algo y hemos hecho mucho esfuerzo. Tú mismo me dices, todos los seminarios y las discusiones que hemos tenido y que vamos a continuar es para tratar de contribuir en algo a la discusión del país. José Gregorio, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Mucho gusto haber estado aquí.
Y ustedes espérennos, vamos a hacer una pausa y ya viene a Influyentes Maite Alberdi a hablarnos de su nominación como candidata chilena a los Oscars. Espérennos.